vamos a hablar, ¿no es cierto?, es como una sola función, recto y llano, recto y llano. Esto está, creo que yo, muy bien así, porque en la actualidad, queridos compañeros, pues esto es toda una especialidad, el coloproctólogo, o sea, es tan complejo este sector recto llano, tiene tanta complejidad, tiene tantos músculos complejos en su funcionamiento, tantos músculos complejos en la forma en cómo trabajan y cómo hacen sus cosas. Incluso hay cosas que todavía no conocemos a exactitud, por ejemplo, en estos 3 últimos centímetros que son del ano. Por ejemplo, te pongo una curiosidad que pasa con nosotros, con nuestro cuerpo, absolutamente todos los días y que todavía no podemos entender. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando la ampolla rectal, o sea, la ampolla rectal se llena, entonces primero la ampolla rectal que la vamos a ver hoy día se llena, el ano, se considera que a nivel del ano, pues son unas almohadillas que hay a nivel del ano, que vamos a ver que son las válvulas, unas pequeñas almohadillas, le comunican al cerebro. ¿Qué tienen que comunicarle al cerebro? Primero, obviamente, que la ampolla rectal está llena. Ese es el primer punto. Entonces, pero lo interesante es que no solamente le dicen eso, sino que le dicen al cerebro el contenido, qué es lo que hay en el recto. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque obviamente si hay materia fecal, imagínate. Entonces dice, bueno, le dice al cerebro, mira, esto es materia fecal, así que lo que necesitas es ir a un baño y estar en la comodidad de un baño y estar ahí. O si no, también puede decir, lo que tenemos aquí no es materia fecal, sino que tenemos gases, ¿no es cierto? Los famosos gases o flatos, que el nombre médico sería flatos, los famosos flatos. Esos son los flatos. Esos flatos están ahí en la ampolla rectal, por lo tanto el cerebro puede decirle, mira, ¿sabes qué? Hay gases, ¿qué tienes que hacer? Mira que nadie te mire, que nadie te esté viendo y déjalo libre, ¿no? ¿Sí? Déjalo libre. Si nadie te ve, déjalo salir, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es algo interesante, por eso te digo, o sea, me gusta empezar por este lado, ¿por qué? Porque realmente lo que vamos a ver nosotros en anatomía es algo bastante básico, pero súper útil. O sea, va a ser recontra que útil, va a ser básico y súper útil. O sea, si tú vas y revisas a profundidad este tema, realmente es un tema que es mucho más allá de lo que realmente vamos a ver en este lugar. Entonces, básicamente se estudia en la actualidad separado el recto y separado el ano, pero nosotros vamos a hacerlo como Rubier con recto y ano. Entonces, ok, listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, queridos compañeros de la vida? Entonces, primero, pues, el recto es la continuación, ¿no es cierto?, de nuestro amigo el señor colon sigmoide. Entonces vamos a poner aquí el sacro y vamos a poner aquí el coxis, ¿no es cierto? Entonces a nivel de S3 aproximadamente, entonces pongamos aquí solo una rayita, a nivel de S3, a ese nivel aproximadamente nosotros tenemos pues el inicio de este señor don recto. ¿Y qué va a hacer el recto? Pues va a seguir básicamente esta concavidad de nuestro amigo el sacro, y luego aquí va a ser esa flexura para venirse hacia la parte posterior y tener lo que sería nuestro amigo el ano. Entonces, básicamente vamos a tener un vértice, ¿no es cierto?, que sería el punto aquí, este punto de aquí es el punto de flexión. Entonces te va a decir, obviamente, que va a tener primero una cara que si esto es anterior, pues va a ser una concavidad que se va a mostrar en ese nivel. Y luego tienes esta segunda parte que sería la convexidad, hablando como un todo, ¿no? Hablando como un todo, como un recto y ano. ¿Dónde empieza el famosísimo ano? Pues básicamente en esa flexura, y esa se va a encontrar a un nivel. Por ejemplo, en el caso de los varones, se va a encontrar al nivel, aquí estaría una glandulita pequeñita que rodea la próstata, que es la próstata, que está básicamente en donde que está en la base de la vejiga, ¿no? Entonces, quitemos un ratico esto que está acá, lo quitamos un ratico esto, y nosotros tendríamos pues aquí a la señora vejiga, acá. Tendríamos a la señora vejiga, ¿no es cierto? La hice un poquito exagerada hacia arriba. Entonces, en este vértice de la próstata, aquí se encontraría a esa altura ese inicio de lo que sería esta flexura y donde empezaría nuestro amigo, el famosísimo
ano, entonces el conducto anal, básicamente, entonces esto básicamente pues es de 3 centímetros, como decíamos. La longitud total de todo el complejo de recto ano, toda esa longitud de recto y ano, podemos decir que tiene 15 centímetros, pero solo el conducto anal va a tener aproximadamente 3 centímetros. Hay variación, ¿no es cierto? Rubén sí te va a decir que tiene de 12 a 15 más o menos todo el conjunto recto y ano, y los últimos 3 centímetros pertenecerían a esta región que sería el conducto anal, la región anal propiamente dicha. ¿Sí? Y más o menos en el caso de las damas, en cambio, lo que vamos a tener acá, básicamente que esta flexura, pues se va a encontrar, obviamente aquí tendríamos también la vejiga, en la parte más anterior, la uretra, y ya lo vamos a explicar, no se preocupe un poquito más adelante. Aquí tendríamos, pues, básicamente lo que sería la parte vaginal. Sí, entonces más o menos se dice que es el vértice y más o menos a la parte media del conducto vaginal. Del conducto vaginal, aquí estaría aproximadamente en esta parte media, tendríamos el inicio desde aquí, ¿no? Hablando desde este punto, lo que sería nuestro amigo el conducto anal. En la otra, obviamente la otra parte más fácil sería decirlo, básicamente a la altura del coxis, en el vértice del coxis. Eso posteriormente, anteriormente, entonces tenemos el vértice de la próstata en el caso de los hombres, incluyendo a Miss España. Sí, y acá tendríamos pues obviamente lo que sería más o menos la mitad de lo que sería el conducto vaginal en el caso de las damas. Entonces, esos son los puntos de referencia para esta estructura. ¿Qué más tenemos que decir de esta estructura? Pues básicamente lo que vamos a decir es en la parte de las reflexiones y también en la parte de lo que sería la parte interna de esta estructura, que es lo que más nos debería llamar la atención siempre, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver una vista de frente acá. Entonces, pongámoslo aquí a nuestro amigo el sacro como una referencia. Por aquí. Ok. Aquí pondríamos a nuestro amigo el coxis, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner, obviamente, los agujeritos sacros. Ok, listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá, pues, es ya viendo la configuración interna. Entonces, primero, ¿cómo es esta parte? Primero, en la parte superior, a nivel de S3, yo me voy a ir un poquito más arriba, es estrecho. Primero acá es estrecho a nivel de S3 y a medida que va bajando, va aumentando de diámetro. Hace un pequeño aumento de diámetro, ¿sí? Y ese aumento de diámetro se va a conocer con el nombre de ampolla rectal. Esa es la famosísima ampolla rectal. Entonces vamos a decir que la parte inferior de este conducto, que llamado recto, es una ampolla rectal, es una pequeña dilatación del mismo recto que simplemente, pues como conocemos, sirve de reservorio para la materia fecal. Entonces se encontraría ahí nuestro amigo la ampolla, la famosísima ampolla rectal. ¿Ok? Entonces va a tener esta distribución y esa manera de servir de reservorio. Además, voy a encontrarme con unos pliegues, básicamente son algunos pliegues que va a tener así algo muy parecido a lo que estudiamos con las válvulas conniventes, ¿no es cierto?, que van a estar básicamente en la pared, ¿sí? Pero hay unos pliegues que son constantes y otros pliegues que son inconstantes. Tenemos, al menos se reconoce en mucha literatura, 3 pliegues constantes. Rubier dice que no hay que pueden ser variables, y es cierto, pero se reconoce al menos 3 que son constantes: un pliegue superior, un pliegue medio y un pliegue inferior. Pliegue superior, pliegue medio y pliegue inferior, ¿sí? Superior, medio, inferior, aquí como ves en la parte izquierda, entonces tendríamos más o menos, pues, básicamente uno superior, sí, cambiémoslo de colorcillo, uno superior, uno medio y uno inferior, que son pliegues que se encuentran a este nivel y que muchos autores también los han descrito como unas verdaderas válvulas. En muchos de los casos funcionan como muchas válvulas. Son pliegues que básicamente muchos autores refieren que estos tienen una función como válvulas, sobre todo estos que son constantes, que son muy constantes, entonces estos 3 pliegues. Como te digo, Rubén te va a hablar de pliegues transversos del recto, que son variables, que son pliegues temporales. ¿Por qué son temporales? Porque los otros pliegues, cuando la ampolla se llena y se dilata, ¿no es cierto? Cuando la ampolla está llena,
se va a dilatar, los otros pliegues van a desaparecer, se vuelven lisos, esos pliegues pequeñitos van a estar lisos por la dilatación, pero estos pliegues que te digo acá, que son los pliegues, pues los superiores, el medio y el inferior, 3 pliegues constantes, sí, básicamente van a estar siempre todo el tiempo en ese punto, que como te digo, han descrito muchas veces que funcionan hasta como válvulas. Luego otra parte súper importante, recontra que importante, ¿no es cierto? Ya, entonces tú tienes, ¿por qué es importante esto? Digamos un poquito, ¿por qué puede ser importante esto? Porque aquí vas a hacer el famoso tacto rectal, ¿no es cierto? Al tener ese tacto rectal, pues tienes 3 centímetros, entonces la referencia es súper importante, por eso te permite tocar la próstata, te va a permitir tocar pues parte del conducto vaginal un poco más cerca de su parte del fondo. Ya vamos a ver por qué nos ayuda mucho esto acá, a este nivel. Y aquí también, pues obviamente cuando uno da ese tacto rectal, tu dedo va a poder alcanzar muchas veces parte del contenido de la ampolla, ¿sí? Sí, porque estás a 3 centímetros, entonces, sobre todo, pues obviamente, si depende de tu capacidad, ¿no es cierto? La mano del dedo del examinador y puede tocar el contenido de la ampolla rectal. Sería susceptible, sobre todo si está dilatada. Sí, hay pacientes que tienen estreñimiento y está súper dilatado esto y no pueden hacer la deposición. Uno hace el tacto rectal y puede encontrar materia impactada ahí y puedes encontrar, por ejemplo, semillas, gente que ha comido, recuerdo alguna vez, no sé si han oído la famosa tuna, es una famosa fruta que se da, ¿no es cierto?, acá por Loja, sí que es muy parecida al kiwi, muy, muy parecida al kiwi, sí, entonces tiene esas semillitas y un paciente que comió en abundancia y todas esas semillas se localizaron en la ampolla rectal, hicieron una impactación fecal terrible y el paciente no podía hacer, era era un verdadero una verdadera masa aquí en este nivel de la ampolla rectal y el paciente de 80 años no podía hacer la deposición. Entonces, cuando uno hizo el tacto rectal, pues se logró tocar esta masa que era dura en la impactación y en el tacto rectal uno tiene que ver qué ve en el guante, ¿no es cierto? Tú introduces el dedo y ves en el guante y vimos ahí pues la presencia de esas pequeñas semillas. Ya sabíamos de cuál era el problema del paciente. Obviamente que también ya nos dijo que había comido y todo eso, pero ya se comprobó, y rayos X y todo eso, y ya estaba el asunto. Entonces, tacto rectal, compañeros, eso todavía sigue siendo muy útil en estos tiempos. No es como en otros tiempos en los que básicamente era casi como decirte lo único que teníamos a la mano, pero ahora sí hay otras situaciones, el eco, transrectal y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero todavía sigue siendo de mucha utilidad el tacto rectal. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Si nosotros a este conducto anal, ¿no es cierto? Si este conducto del recto ano, ¿no es cierto? Que está así, ¿no es cierto? Lo abrimos, ¿no es cierto? Lo abrimos y lo ponemos así abierto. Sí, hemos abierto esa circunferencia, la hemos abierto y el sistema parece que me está haciendo cuadraditos. Debe estar por aquí alguna cosa puesta. Claro, aquí está. Entrada de lápiz a forma. Perfecto. Por eso es que me está haciendo eso. Bueno, puede ser que sea de ayuda. Entonces lo hemos abierto acá a nuestro conducto recto ano. Entonces vamos a ver algunas particularidades. Primero, la línea superior. La línea superior, esta línea que está aquí, donde empieza esta historia del recto, pues esa línea va a tener el nombre de línea anorrectal. Por obvias razones, ¿no? Hacia arriba quedaría el recto, pues, y hacia arriba, la parte del ciego del sigmoideo, ¿no es cierto? Sigmoideo acá arriba, y aquí empezaría toda la estructura anorrectal hacia abajo. Entonces, sería la línea anorrectal la que se encuentra en la parte superior, ¿no es cierto? Y luego voy a tener acá en la parte inferior, en esta parte inferior, ya voy a tener, pues, obviamente la presencia sería, a ver, pongámosle este color, ya. Aquí ya voy a tener la superficie más externa, sí, aquí la superficie externa, epitelio, pues ya de la piel, sería piel cutánea, ¿no es cierto? Que puede tener algunos folículos pilosos y pequeñas glándulas para esos folículos, pero no es mucha cantidad de glándulas, es carente, ¿verdad? Casi de glándulas. Sí, sobre todo no son, son glándulas más para los folículos pilosos y son glándulas más sebáceas que otra cosa. Y esta pielcita que vendría de la parte externa, ¿no es cierto? De la piel, es como que se invagina un poquito aquí así, se mete un poco aquí. Entonces tienes una zona que es completamente cutánea. Esta parte es piel, 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 como cualquier otro tipo de piel.
piel, una zona bastante cutánea, es piel normal, por decirlo de alguna manera, que puede tener, como te digo, en la parte externa va a tener folículos pilosos. Se mete un poquito la piel a ese nivel. Entonces, desde arriba de esta zona anorrectal, de esta línea que es la línea anorrectal, están bajando básicamente unas estructuras que son las columnas, que son como que pirámides o columnas. Rubier les llama pirámides y la mayoría de parte les llama columnas que van a tener, pues, obviamente un vértice superior acá arriba y van a tener hacia abajo la base de estas famosas pirámides que se encuentran a ese nivel. Entonces, básicamente, tendríamos ahí la parte de la transición. Entonces tienes epitelio de transición. De aquí, en pocas palabras, del epitelio mucoso que tienes acá, va a tener que ir transformándose poco a poco, a llegar hasta este tejido de piel, ese tejido que ya sería, pues, como te digo, básicamente la piel, como cualquier otra piel, a ese nivel. Entonces, ¿qué tenemos también? Tenemos básicamente acá, nosotros vamos a tener en las bases, de las bases de aquí hacia acá, unas bolsitas como las bolsitas que uno ve a los canguros. ¿No es cierto? Que uno ve a los canguritos, imagínate esas bolsitas. Entonces, esas bolsitas básicamente son unas valvas. O sea, cada hojita de esas es una valva. Entonces, vamos a explicarlo un poquito acá. Sí, si esto lo veo desde arriba, si yo veo al señor Don Ano desde arriba, entonces voy a tener acá la circunferencia anal. Se ha visto desde arriba, ¿no es cierto? O sea, te pusiste aquí, para verlo hacia abajo, obviamente sin abrirlo como lo hemos abierto en este lado, y acá voy a ver la superficie anal. Entonces, te va a decir que hay unas pequeñas valvas, ¿no es cierto?, que están agarrándose en este punto. Entonces, si te das cuenta, lo que acabo de hacer, ese es el borde adherente de la valva. Si es una pequeña um, parte como una membranita que está ahí. Entonces, ese es el borde adherente que es convexo. El borde adherente es convexo, que sería este borde que está acá abajo. Es un borde adherente convexo, ¿sí? Y ese se prolonga hacia la luz, es decir, se va, como decirte, hacia la luz, como un bolsillo, imagínate un bolsillo, ¿no es cierto? Borde adherente y el bolsillito viene acá. Y ese es el borde libre, que sería, pues, lo voy a cambiar de color, que sería este que está aquí así. Borde libre. Borde libre y borde libre. Borde libre. Entonces, tú tienes ahí un bolsillito, tú podrías entrar por aquí a ese punto, dentro de ese punto. Entonces, básicamente esas son las valvas. Las valvas son como unas válvulas que se encuentran a ese nivel y el espacio pues que vas a encontrar a ese nivel serían los senos anales, los espacios anales en ese punto. Entonces tienes válvulas. Esto funciona como una válvula. Cada una de estas sería, por ejemplo, si estás en círculo, por ejemplo, pongámoslo acá. Pongamos, aquí tengo otra, entonces funcionan como una válvula anal todo y cada una de esas van a tener el nombre de valvas. Las famosísimas valvas anales se encuentran a ese nivel y su función básicamente es ayudarnos a esa detección que te decíamos en algún momento que se encuentran a ese nivel. ¿Y por qué? Porque justamente aquí en esta base de las pirámides, aquí hay unas almohadillas hemorroidales, ya vamos, cuando veamos irrigación, vamos a ver un poco de eso, y se considera que esas almohadillas, que son acúmulos, están acumulados aquí. Se acumula un poco de las venas y arterias hemorroidales, se acumulan. Al acumularse a ese nivel nos van a ayudar a ver, determinar, se considera eso. Y otra cosa muy importante que a nivel de esas válvulas, las glándulas mucosas que se encuentran a este nivel desembocan dentro de estas valvas. Muchas glándulas mucosas están desembocando dentro de estas valvas, ¿sí? Entonces, esto es súper importante porque también explica la presencia de abscesos. ¿Por qué? Porque aquí tengo una glándula, ¿sí?, que está ahí básicamente secretando moco, ¿no es cierto?, para hacer un poco de lubricación para la salida de la materia fecal. Y vamos a suponer que por mala suerte, pues algo, una semilla, alguna cosa, todavía no se sabe exactamente, se metió aquí, una semilla de algo, fibra, alguna cosa se metió aquí y tapa esto. Esto se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando y pues obviamente por asunto de que aumenta la presión, va a disminuir la sangre, ya no puede entrar aquí como debería entrar porque no hay resistencia.
por decirlo de alguna manera. Aquí la sangre quiere entrar, pero acá adentro está la presión aumentada. Se empieza a quedar sin sangre y todo esto después se vuelve a transformar en pus. Se transforma en pus, ¿no es cierto? Y eso es muy doloroso para el paciente, ¿ok? Y usualmente, pues, esto va a terminar haciendo una fístula, se va a venir por acá algún punto, ¿no es cierto? Va a venir algún punto por aquí y va a terminar saliendo la pus al exterior, ¿sí? Salvo que obviamente el cirujano o un médico detecte que realmente es un absceso y él haga un corte ya quirúrgico para drenar. ¿Hay que drenar ese absceso? Sí, toca drenar, pero muchas veces quedan ya estos trayectos fistulosos. Entonces esto es bastante complejo, por eso es que es una especialidad totalmente aparte este asunto de la coloproctología. Es una muy buena especialidad, es súper interesante porque todavía hay muchas cosas que decir de estas estructuras que todavía no conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener que el espacio que queda aquí, este espacio que queda de aquí, perdón, este espacio que queda de aquí a acá, se lo conoce como el pecten anal, ¿no es cierto? El pecten anal, el famosísimo pecten anal que se encuentra ahí. Entonces, esta es la zona cutánea, la zona cutánea es completamente cutánea. Y este pecten anal, aquí sí no glándulas, nada de glándulas. Aquí no hay nada de glándulas, absolutamente nada. No hay nada de glándulas, ahí está desprovisto completamente de folículo piloso, de glándulas, ya está a punto de transformarse en pieles epitelio, así que ahí no hay absolutamente nada de glándulas, que arriba serían glándulas mucosas, ¿no es cierto? Más arriba igual en el sigma, pero acá ya absolutamente nada, se acabó, nos hemos quedado sin nada de glándulas, ¿ok? Entonces, básicamente esa sería la transformación. Entonces, como te decíamos, aquí tendrías estos espacios que serían los famosos senos anales, que se forman por las valvas que van a formar las válvulas anales, que son básicamente las que se considera que nos ayudan a detectar la presencia de materia fecal o heces o lo que serían los gases a ese nivel. Entonces, básicamente esa sería la estructura interna. Entonces, cuando el paciente tiene procesos hemorroidales, aunque ya lo vamos a ver cuando veamos mañana lo que es un poco de irrigación, básicamente tienes las hemorroides que son normales, como te decía, porque son vasos hemorroidales, son las venas, pero cuando el paciente tiene un proceso de aumentos de presión, estreñimiento, pues estas pueden terminar dilatándose, se dilatan tanto que pueden salir a través del conducto anal. Esa varices se la puede ver a través del conducto anal. Entonces, básicamente esos serían los procesos hemorroidales. Por eso te van a hablar de hemorroides internas y hemorroides externas. Usualmente las que van a salir por el conducto anal, pues obviamente van a ser las internas y las externas, pues ya se van a localizar en la parte más exterior de nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, esa sería la parte de la configuración interna, mis queridos amigos. ¿Qué más tendríamos que ver? Tendríamos que ver un poco de las reflexiones peritoneales, que es algo que también tenemos que tenerlo bastante claro. Entonces, vamos por aquí, mis queridos amigos del alma. Vamos a lo que vamos. Borra lienzo. Y entonces, ¿qué tenemos acá, mis queridos compañeros? Entonces, nuevamente, nuestra referencia siempre va a ser el señor Don Sacro. Señor Don Sacro como referencia. Y vamos a tener, pues, obviamente, a nuestro amigo, el señor Don Recto. Recto A. Entonces empezaríamos por la parte del señor Don Recto. Entonces acá arriba, pues obviamente vamos a tener ya el sigmoideo, ¿no? Vamos a hacerlo así. Al sigmoideo que se encontraría a ese nivel hasta S3. Ok, entonces, primera cosa, lo que vamos a decir va a ser este pliegue llamado peritoneo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, el pliegue es este peritoneo. Primero, diciéndolo así de una manera bastante general, este pliegue peritoneo lo que va a hacer es transformarse, se va a empezar a transformar y va a formar aquí una vaina que va a formar como tener el nombre de vaina fibrosa. Sí, lo que va a ser la famosita vaina fibrocerosa del recto, una vaina fibrocerosa del recto. Esta vaina fibrocerosa del recto, ¿de dónde nació? Entonces, ese es el asunto. El asunto es que lo que va a pasar, mis queridos amigos, pues es que cuando viene aquí el peritoneo, aquí obviamente se va a reflejar y se va a ir hacia adelante. Ok, pero, aquí viene el pero, en la cara anterior sí se va a prolongar un poco de peritoneo aquí.
y también se va a prolongar un poco de peritoneo en la cara lateral. Entonces, este peritoneo que viene desde la parte anterior y que se prolonga por las caras laterales, no en la cara posterior, sino anterior y laterales, va a terminar transformándose o formando lo que sería la vaina fibrosa, la famosa vaina fibrosa de nuestro amigo el famoso recto, ¿no es cierto? Va a estar llegando a ese nivel. Atrás, ¿qué es lo que vamos a tener? También pues el peritoneo que viene en la parte posterior, pero este se queda hasta ese nivel, ¿sí? Entonces aquí voy a tener básicamente aquí vaina fibrosa. Vaina fibrosa, sí, exactamente. Vaina fibrosa que se encuentra en ese puntico. Entonces, básicamente, esa sería la reflexión. Ahora, esta reflexión que se produce aquí, esta depende mucho, pues, obviamente, si acá adelante tenemos un hombre o una mujer, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos a un hombre en este punto, aquí lo que voy a tener básicamente, pues, es a la señora vejiga. A la señora vejiga, ¿no es cierto? Y la uretra que se va hacia adelante. Ok, pero debemos recordar que si tú ves la vejiga acá al lado derecho de tu computadora, la vejiga en la cara posterior va a tener dos glándulas que son las glándulas seminales. Dos glándulas que son las glándulas seminales en la cara posterior. Además, a la cara posterior está llegando el conducto deferente. El famosísimo conducto deferente está llegando por este punto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí voy a tener entonces aquí a una glandulita, que es la glándula seminal. Es perfecto, perfecto, Tirijillo. ¿Y acá qué va a pasar? Va a pasar que esto va a ser así. Entonces Rubier te va a decir que este fondo de saco, que sería el que está aquí, de la reflexión, que debería llamarse vésico colónico o vésico rectal, ¿no es cierto? Porque está entre lo que sería el recto y la vejiga, vésico rectal, por la presencia de esta glándula seminal se va a estar dividiendo en un sémino vesical, que sería este que está aquí, o vésico seminal, este que está aquí, y un recto de sémino rectal, que sería el que está aquí en este puntito. Entonces, básicamente, este fondo de saco, ¿no es cierto?, que es el recto vesical. Todo un todo llamado recto vesical, dividido en dos porciones por la presencia de estas glándulas seminales en dos sacos más pequeños, uno anterior, que sería este que está aquí, y otro posterior, que sería el que se encuentra en esta parte, obviamente, la parte posterior. Entonces, esa excavación va a tener esa característica en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí tenemos que poner, aquí no tendríamos esto, sino que tendríamos lo que un reto ya creo que también igual ya hicimos algo de esto. Aquí estaría la señora vejiga, la uretra, que es mucho más corta en la mujer, y aquí tendríamos este señor llamado útero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tendríamos a el conducto vaginal, ¿sí? Entonces va a pasar que esta reflexión obviamente va a venir y se va a subir por aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener un fondo de saco recto uterino. Fondo de saco recto uterino. Hay algunos autores que obvian el asunto de decir recto, sino que van a decir colónico uterino, útero colónico. Entonces, no le hacen mayor problema que sea recto. Pero lo anatómicamente, por decirlo anatómicamente más exacto, sería que se llame recto uterino, ese fondo de saco, ¿sí? Es la parte más declive, la parte más profunda. Es súper importante, tanto en el hombre como en la mujer. Este espacio, compañeros, se llena de pus, se llena de sangre cuando tienes un trauma de abdomen. Un trauma de abdomen, el paciente está sangrando internamente y la sangre se va a localizar en este fondo de saco. Si tiene una infección, una peritonitis, una inflamación, un problema de ovario, en el caso de las mujeres, se puede acumular líquido inflamatorio a ese nivel. Por eso es que es súper importante. Y en los ecos siempre te van a estar reportando el fondo de saco. Este fondo de saco, que la gran mayoría coloquial, casi coloquialmente diría yo, ya le llaman fondo de saco de Douglas, lo cual no es tan correcto porque el doctor Douglas
dijo que el fondo de saco que él describió se encuentra entre el útero y el recto. Entonces, el fondo de saco de Douglas sería más apropiado siempre en el caso de las damas, ¿sí? Entonces, como usualmente los hombres no tienen útero, entonces básicamente no cabría el término fondo de saco de Douglas, pero ya ha sido tan común este término que a veces se lo utiliza indistintamente. Lo correcto sería llamarlo útero, recto uterino o recto vesical en el caso de los varones. Pero, como te digo, básicamente todavía te vas a encontrar con mucha gente que va a decir fondo de saco de Douglas a esa parte posterior, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, tienes que recordar la división que había en el caso de los famosos varones, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener en esa parte también que decir? Es las relaciones que se van a formar con unos tabiques. Pongámoslo acá también a nuestro amigo. Ya, perfecto. Pongamos acá a nuestro señor, pues el señor Don Coxis, pongámoslo, perdón, al señor Sacro. Señor Don Sacro también lo ponemos por aquí y lo ponemos por acá, por aquí, por allá. ¿No es cierto? Y aquí lo vamos a poner a nuestro amigo, el señor Rectoano. Ok, listo. Entonces acá ponemos a la vejiga. Ponemos a la vejiguita. Ok. Y aquí cito, pues obviamente si es varón de sexo masculino, incluyendo Miss España, aquí vas a tener la glándula prostática. La glándula prostática. Y aquí vamos a tener, pues obviamente, ¿a quién vamos a tener? Nada más y nada menos que a nuestra amiga, la famosísima sínfis del pubis. Y acá también sínfis del pubis, que son como que simplemente puntos de referencia. Peritoneo entonces viene acá, ya sabemos qué pasa, la prolongación, se mete un poquito, bueno, me quedé corto, pero no importa, y se va hacia arriba. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Qué va a estar separando estas estructuras? Entonces, primero tienes la vaina, ¿no es cierto? Esta vaina loca, esta vaina, aquí. La vaina que lo está recubriendo, que ya sabemos que viene desde arriba de esa prolongación del peritoneo y que se va transformando en esa vaina fibrocerosa, ¿no es cierto? Ya lo dijimos hace un ratito. Entonces, ¿qué va a pasar por esta situación? Entonces voy a tener aquí unos tabiques. Aquí se va a formar unas verdaderas paredes. Entonces, una primera pared que voy a tener acá va a ser una que se encuentra aquí. ¿Sí? Se va a encontrar en ese puntico. Vamos, ahí. En primer tabique. Es un primer en la parte más superior. Ese tabique va a ser el tabique recto vesical. En el caso, ¿no es cierto? Aquí estaríamos hablando del varón. ¿Por qué? Porque aquí, ¿te acuerdas? Tienes la glándula seminal, ¿sí? Entonces sería un recto vesical, sí, tienes ahí a la vejiga, por eso es vesical, y ahí tendrías también a la glándula, tienes que acordarte de esa glándula seminal que se encontraría a ese nivel. Luego, más abajo, voy a tener otro tabique que sería el recto prostático, que se encontraría aquí, recto prostático. Entonces, es un tabique fibroso que los está separando, es una pared fibrosa que está separando estas estructuras aparte de la vaina. Entonces, tendríamos ahí a un tabique recto prostático, ¿no es cierto? Tenemos un recto prostático a ese nivel. Entonces, además, nosotros vamos a tener atrás otra fascia, la fascia rectosacra, que va a estar aquí, que es diferente a lo que dijimos, la vaina fibrocerosa, rectosacra, ¿no es cierto? Y bien pegadito, pues obviamente a nuestro amigo el sacro, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el señor don peritoneo, perdón, peritoneo, sino periostio, ¿no? Que sería ya la telita que le cubre al hueso. Sí, esa sería ya la famosísima telita que le va a cubrir al hueso, que sería el señor don periostio que está cubriendo a este hueso. Sí, entonces básicamente tendrías ahí los tabiques que lo están separando, que van haciendo, obviamente aquí en las partes, estos tabiques se prolongan también por las caras laterales, sí, se van a prolongar por las caras laterales y ya vamos a ver qué pasa ahí
en esas caras laterales se va a formar una estructura. Sí, entonces vas a tener ahí el tabique, entonces tabique recto vesical, el tabique recto prostático y vas a tener la fascia recto sacra, ¿no es cierto? La fascia recto sacra. Y aquí, esto de aquí, estos tabiques a la final van a terminar ¿en dónde? En una fascia que viene desde el coxis, sí, que viene desde el coxis, perdón, cambiémosle de colorcillo, sí, a ver si le ponemos un color de por aquí. Vamos a ver, ya, perfecto, viene desde el coxis una fascia que lo va a estar cubriendo a nuestro amigo aquí, una fascia que lo va a estar rodeando, ¿no es cierto? Lo va a rodear, va a permitir ese espacio y que básicamente esta fascia se va a prolongar hasta lo que sería la parte inferior del sínfisis del pubis, ya te voy a explicar un poquito más hacia adelante, pero esta fascia en este punto que está aquí, que lo estoy poniendo acá, en este punto, va a tomar el nombre de lo que sería la fascia pélvica, la parte más inferior, la fascia pélvica de la pelvis, la fascia pélvica. Entonces, estos tabiques que estábamos dibujando acá, básicamente van a terminar por aquí. Sí, en esas pequeñas fascias pélvicas que se van a encontrar a ese nivel. Entonces, básicamente tendríamos la fascia rectosacra, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener también lo que sería básicamente una fascia presacra. Entonces tengo otra fascia. Pongámosla, ¿con qué color la ponemos? Pongámosla como así, por aquí. Exactamente. No sé si se vio bien ese colorcillo. Sí, como que está medio rayado. Pongámoslo entonces así. Perfecto. Listo. Entonces tengo varias fascias y varias capas que están envolviendo a esto. Entonces, ojo acá. Estas capas, ¿cuáles son las que están envolviendo toda esta historia? Entonces, básicamente lo que están envolviendo esta historia al recto es esta, ¿no es cierto? La fibrocerosa, esta de acá, que sería estos tabiques que lo van a separar básicamente, y acá son ya capas de separación, tendría la presacra y aquí tendría el periósteo que se encuentra en ese nivel. Entonces, entre la fascia presacra, entre esta de aquí y lo que sería este tabique, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El tabique rectosacro. Aquí yo voy a tener la presencia de unos vasitos. Por aquí están bajando unos vasitos sanguíneos. A ver si me permite ponerlo así como que un poquito de otro color. Ya, perfecto. Entonces por aquí estaría bajando unos vasitos, sí, unos vasos sanguíneos en ese pequeño espacio que son los vasos sacros medios. Y adelante de esta, otros vasitos. Aquí estarían los vasos rectales superiores. Entonces, hacia atrás, los vasos sacros medios y hacia adelante lo que serían los vasos rectales. ¿De qué? De lo que sería pues esa fascia rectosacra, esta, rectosacra, que es como un tabique, rectosacra, fascia presacra y el periósteo. Sí, esta está pegadita acá, aunque aquí me salió como que separada. Entonces ahí tienes dos espacios. Este espacio que está aquí, es decir, que al final esta fascia que está aquí me está permitiendo un espacio anterior, por decir esto, que es entre el recto y la fascia, y que me va a permitir el paso de las arterias rectales superiores, y detrás de esta fascia voy a tener lo que serían las arterias sacras medias. ¿Ok? Listo. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a decir? Además de toda esa triste historia, en el caso de la mujer, ¿qué es lo que va a pasar acá? En el caso de la mujer, aquí lo que voy a tener es un tabique que sería el tabique recto vaginal. Sí, es un tabique recto vaginal, ¿no es cierto? Que se encontraría a ese nivel, separando en cambio lo que sería la estructura del canal vaginal del canal rectal. Entonces, seríamos todo esto, ese sería ese tabique recto vaginal. Entonces, aquí no tengo mayor historia. En la parte posterior es igual que en el varón, voy a tener estas fascias que se encuentran acá en la parte posterior, las voy a encontrar también a este nivel. Así que no habría mayor historia. Entonces, las relaciones anteriores, pues realmente no es tan difícil darse cuenta aquí las relaciones anteriores de lo que sería el recto. En la mujer tendrías el canal vaginal, tendrías, ¿no es cierto?, lo que sería el señor don útero, esta sería la parte de lo que sería el trígono vaginal, la parte más alta, ¿no es cierto?, y tendrías al señor don útero como relaciones. Aquí, en la parte más alta, se habla de la parte más alta del recto, esta parte de aquí, la parte más alta del recto, aquí podría estarse relacionando con quién,
básicamente en el caso de la mujer con el útero, pero aquí en este punto podrían entrar asas intestinales y podría estarse relacionando también con asas intestinales en este punto. Y también si tengo un colon sigmoide que se mete hasta este punto, podría estarse relacionando con el colon sigmoide, pero en el caso de las damas es mucho más complicado por la presencia del señor don útero. En el caso de los varones es más fácil que la porción más alta del recto, ¿sí?, se relacione aquí con asas intestinales, que las asas intestinales se encuentren a ese nivel, ¿sí?, o que el colon sigmoide también se ponga por la cara superior de la vejiga, que sería este de aquí. Entonces acá, en el caso de las damas, es más común que sea con el útero y menos común con asas intestinales o el sigmoide. Acá en el caso del varón es mucho más común que sea con asas intestinales o la alternativa sería el colon sigmoide que se esté colocando aquí, porque debes recordar, el colon sigmoide también tiene variaciones. Hay colon sigmoide que se lo conoce como un colon redundante, es un colon bastante grande, abundante, que podría estarse colocando a este nivel y darme ese tipo de relación en el caso anterior. Hacia atrás, ¿qué tenemos hacia atrás? Bueno, vamos a ver hacia atrás. Básicamente, como te decía, en la parte posterior la situación no va a cambiar ni a variar, es igual tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Entonces, tenemos acá a lo que sería a nuestro amigo el sacro. ¿Ok? Entonces tendríamos aquí los agujeritos sacros. Entonces, ¿qué tenemos que es como relación? Pues ya dijimos. Primero, básicamente Rubier te va a decir que se va a relacionar con el sacro y con el coxis en la parte posterior. Y todas las estructuras que acabamos de decir con todas esas capas que anotamos hace un ratico. ¿Qué más te va a decir? Aquí tienes que acordarte que nace un músculo que se inserta en los bordes de estos agujeros, que es el músculo piriforme. Entonces, que se va a ir, ¿no es cierto?, hacia la extremidad. El músculo piriforme que están haciendo por ahí va a ser una de las relaciones. Otra cosa más, también ya dijimos nosotros en una de nuestras clases que desde S2 hasta S4 está saliendo las raíces de un nervio que es el esplácnico sacro. Esplácnico sacro, también ya lo dijimos a ese nivel. Y también obviamente que este es obviamente para las inervaciones que decíamos simpática y para inervación parasimpática, que se encuentra ese nivel que era para que formaba los plexos, así que eso ya también ya lo explicamos. Y además tenemos los nervios sacros, ¿no es cierto?, que están saliendo de estos agujeros, que ya pues es otro tipo de inervación que la anterior, ¿no es cierto? Entonces tendríamos los nervios sacros, que son básicamente los nervios que nacen raquídeos, ¿no es cierto?, a nivel del sacro. Entonces, el uno es para inervación simpática y otro para movimientos voluntarios finos y todo ese tipo de cosas. Ok, listo. Además de eso, pues acá tenemos el glomus, ese famoso glomus, aquí cito, no es otra cosa más que un acúmulo de arterias y venas. ¿Cómo así, doctor? Sí, aquí se acumulan arterias y venas que están haciendo anastomosis entre sí. Es una acumulación, un apelotonamiento, por decirlo de alguna vez, es una anastomosis arteriovenosa que están haciendo estas arterias del glomus. Estas arterias, pues, y simplemente es un cuerpo, ¿no es cierto?, de venas y arterias, que su función principal, pues, es la termosensación, son como quimioreceptores que se encuentran a ese nivel, ¿sí?, que se encontrarían ahí. Esas serían las relaciones básicas, sobre todo, ya me quedé corto, este es un poquito más abajo, es a nivel del coxis ya, el globus. El globus es a nivel ya casi del famoso coxis, que se encontraría a ese nivel básicamente. Relaciones laterales. Si la ampolla rectal está vacía, si tú pones aquí a la ampolla rectal, si la ampolla está vacía, pues lo único que se va a relacionar sería básicamente con las paredes laterales de esta gran cavidad pélvica, ¿no es cierto? Con las paredes laterales, porque aquí también habría reflexión, algo que no dijimos, ¿no es cierto? Si hablamos de las paredes laterales, nosotros tenemos que decir que, pues obviamente aquí el peritoneo también por la pared lateral se va a reflejar hacia las paredes de la pelvis, sin mayor, sin mayor historia en este punto. Acá, llegando aquí, ¿no es cierto? Reflexiones sin mayor historia acá. Pero si nuestra amiga la ampolla rectal está llena y con bastante contenido y se distiende, pues vamos a distenderla un poquito, se va a distender, perdón, sí, se va a poder relacionar, sí, básicamente ¿con qué? Tienes que acordarte que aquí nosotros tenemos a la señora Doña Arteria, ¿cierto? Entonces, hagamos un dibujito acá. Hagámoslo aquí mismo.
Creo que voy a necesitar el otro dibujo que está acá a la izquierda, por eso no lo borro. Sí, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener a nuestro amigo el sacro, nuevamente. Ok. Nuestro amigo el sacro lo hacemos así como que medio rápido, no hay problema. Y aquí tendría yo, tienes que acordarte, la famosísima arteria abdominal que se va a estar dividiendo en las primitivas y la interna, y la externa se va. Interna y la externa se va, ¿cierto? Se va, se va, se va. Entonces, ¿qué te va a decir nuestro amigo Rubier? Pues básicamente que nosotros aquí estaríamos, la ampolla, el momento en que se dilata, pues por obvias razones se dilató y las paredes laterales van a terminar relacionándose pues con la ilíaca interna, ilíaca interna, ¿no es cierto? Y además te va a decir Rubiera lo que habíamos dicho, aquí se encuentra el plexo hipogástrico inferior alrededor de la ilíaca interna, que ya lo habíamos dicho, ¿se acuerda que ya lo habíamos mencionado? No lo habíamos puesto exactamente dónde está, pero ahora sí lo acabamos de poner dónde está. Acabamos de poner el plexo hipogástrico inferior en la vaina fibrosa que está rodeando a la ilíaca interna. Ahí tendrías el plexo hipogástrico inferior, que ya lo vimos en una clase pasada, de que se está constituyendo, ¿no es cierto?, por acá. Además, en estas paredes laterales, ¿no es cierto?, aquí en estas paredes laterales, por aquí está bajando a tu mano, y me estoy yendo a tu mano, a tu lado izquierdo, aquí está bajando el uréter por aquí. El uréter está bajando por aquí porque el uréter también tiene que llegar a la cara posterior. Esta relación que acabo de poner aquí con los órganos femeninos, ya lo vamos a delimitar bien cuando toque ver uréter, pero ahora nos acordamos que por la cara lateral del recto también está bajando el uréter, tanto en el hombre como en la mujer. Estaría relacionándose con este señor don uréter que estaría bajando por esa parte lateral, ¿no es cierto? Entonces tienes a la ilíaca interna en las caras laterales cuando está distendido. Así esté o no esté distendido, el uréter está pasando por las caras laterales del recto en este punto. Va a bajar aquí, se va a acercar mucho al recto y va a pasar hacia la cara posterior de la vejiga, ¿sí? Cuando nos toque ver esto en urología, lo vamos a ver exactamente qué es esta relación y por dónde está pasando. Por aquí y aquí también está pasando la arteria uterina muy cerca de estos señores. Entonces, esas serían básicamente las relaciones laterales de nuestro amigo, el señor Don Recto. Tendríamos que decir un poquito más acerca del señor Don Ano, porque hasta ahora como que nos hemos olvidado del ano. Entonces, aquí básicamente el ano, ¿no es cierto? Primera cosa que te va a decir Rubier es que la parte del recto se va a encontrar en la pelvis, pero el ano se va a encontrar en ese músculo del periné que se va a conocer también como diafragma del periné. ¿Sí? No es un solo músculo, no es como arriba que tienes el diafragma, que es un solo músculo. No, el diafragma del periné está compuesto por varios músculos que se encuentran a ese nivel. Una manera de decirle simplemente es que se encuentra en el periné. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, la primera capa, de pronto la capa roja que acabo de poner, básicamente, como te decía, hasta ahí está llegando, ¿te acuerdas? Decíamos, hasta aquí está llegando estos tabiques. Esos tabiques, que en el hombre fueron más, pero aquí están más sencillos los tabiques que llegaron ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar llegando a esa fascia del periné que se encuentra acá abajo, o fascia pélvica, ¿sí? A la fascia pélvica que se encuentra a ese nivel, fascia pélvica. Luego, ¿quién más va a estar aquí? Aquí también va a estar envolviéndolo, o hay un músculo que viene de acá y lo envuelve, perdón. Hay un músculo que viene de por aquí y lo va a envolver. Lo va como a dar la vueltica por aquí, como que lo rodea por un lado y por el otro. Si lo vemos desde otro punto de vista, pongámoslo acá. Entonces, ahora tú vas a hacer algo que casi no hemos hecho últimamente, ponerte desde acá abajo y verlo desde abajo. Entonces vas a tener aquí al coxis, un triangulito, y pongamos como referencia la sínfisis del pubis hacia adelante, ¿sí? Visto desde abajo. Entonces, el conducto anal estaría por aquí, pongamos un poquito alejado, ahí estaría el ano, ¿no es cierto? Entonces, el señor elevador del ano tiene sus fibritas, no lo vamos a ver, pero básicamente, perdón, estoy atinándole mal a las cosas, hoy más perdido que nunca, acá, vamos, ya, listo. Entonces, viene desde acá, desde el coxis, va a venir desde el coxis y desde el coxis lo va a rodear al ano y va a regresar, ¿sí? Eso básicamente es lo que va a estar haciendo. Sí, entonces lo va a estar rodeando de esa manera. Aquí también vienen fibritas así. Entonces, ese sería el elevador del ano, que estaría, como te digo, acá en tu lado izquierdo, a este nivel rodeando. El elevador del ano. El elevador del ano, sí,
Y por último, aquí Rubier, le voy a tener que molestar a Rubier un poquito porque aquí se me queda corto. Rubier, compañeros, solo me dice el esfínter externo. Y como que se olvida que aquí tengo primero el esfínter interno. Primero tengo ahí el esfínter interno, obviamente rodeando aquí así. ¿Sí? Rodeando el esfínter interno. Y acá tengo el esfínter externo. Aquí sí. Sí, quitémosle este individuo que está aquí acostado que nos está molestando. Entonces, el esfínter externo estaría por aquí, rodeando a esta parte. Nada más que el esfínter externo va a tener esa porción que acabo de poner ahí, que sería una porción subcutánea. Luego va a tener otra porción, sí, que es la porción superior, superficial, y una porción profunda. Son 3 porciones, sí, todo esto rodeando así. Sino que son 3 porciones. Entonces, primero tienes el esfínter interno, el esfínter externo, que va a tener 3 porciones. Esta porción que te digo que es la porción subcutánea, que es la que se va a encontrar inmediatamente por debajo de la piel. Esa es la historia. Justamente por debajo de la piel, esa porción subcutánea que se encuentra debajo por la piel, y vas a tener acá subcutánea, la porción superficial del esfínter externo y la porción profunda del esfínter externo. Eso sería lo que está rodeando a esta estructura. Entonces, aquí ya tendríamos, ¿no es cierto?, piel, ¿no es cierto? Aquí tendríamos ya la presencia de esos músculos que estudiaste, ese músculo tan codiciado y admirado por muchos que es el glúteo, ¿no es cierto? Y tendrías aquí lo que sería el piso diafragmático, el piso de la pelvis. Como te digo, hay varias maneras de decirlo, diafragma pélvico. Entonces, lo que pasa es que a veces cuando uno dice diafragma pélvico, uno dice, básicamente es un solo músculo, y no es así, son varios músculos que están formando ese señor, la señora, ese diafragma pélvico, por decirlo de alguna forma o de alguna manera, queridos compañeros. ¿Ok? Listo. ¿Qué más vamos a tener que decir acá, básicamente? Obviamente acá nosotros vamos también ese tabique que se encontraba acá, que es el tabique, se va a formar un tabique recto vesical, el recto vaginal es la relación más alta que voy a tener acá arriba, de acuerdo si es hombre o mujer, ¿no es cierto? Recto vaginal es la parte más alta donde voy a tener esa pequeña separación antes de que se haga completamente posterior. En el caso de las damas, recto vaginal, y en el caso de los caballeros, como usualmente no tienen vagina, aquí tendría el recto vesical, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente estaría sucediendo en la parte anterior, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Hacia adelante, por eso es que le llaman diafragma, aquí voy a tener un pequeño centro tendinoso que va a tener la forma de un triángulo. ¿Sí? Ese es el pequeño centro tendinoso que se va a encontrar ahí hacia adelante, cuya base va a ser posterior, y sería, si tú te vas, si lo ponemos aquí, véngase para acá, a su lado izquierdo, aquí estaría la base, ¿no es cierto? Y el vértice estaría acá, por eso te va a decir que la base es inferior, está acá, y el vértice es superior, está aquí hacia arriba. Entonces acá como está como que plano, entonces el vértice va a estar constituido aquí por la uretra. Ahí tendríamos a la uretra, ¿no es cierto? La uretra a ese nivel. Entonces tienes ese centro tendinoso y son varios músculos que van a ir a formar ese centro tendinoso a ese nivel. Por eso es que lo llaman diafragma, porque te acuerdas en el diafragma también hablábamos que teníamos un pequeño centro tendinoso hacia arriba en forma de trébol, en forma de, te decía yo, depende mucho de la droga que usaste para decir qué forma tiene. Entonces, ese centro tendinoso tiene el nombre de centro del periné, sí, o cuerpo perineal. Eso es lo que se le llama a esto. Centro tendinoso, pero es básicamente un centro del perine, que es igual que arriba como el diafragma, una estructura que es fibrosa, que se encuentra a ese nivel y está ocupado por algunos músculos que cuando veamos un poco de urología lo vamos a delimitar un poco mejor todavía, es decir, la parte de renal, porque aquí va a estar pasando el uretra y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, voy a tener, en el caso de los varones, en los laterales, voy a tener unas glándulas, ¿no es cierto?, que son parte, como les digo, tal vez en este momento te toque así como que solo aprendértelo, después vamos a verlo súper bien, cuando nos toque lo del riñón, serían las válvulas, o las, perdón, las glándulas bulbouretrales, sí, y el bulbo del pene, que es el que también un ensanchamiento, como hay el glande en la parte anterior, acá también voy a tener básicamente un ensanchamiento que sería el bulbo del pene, a ese nivel. Aparte de los músculos, es decir, tendría que quitar los músculos, quito los músculos que estarían aquí formando esto, al quitarlos a los músculos,
pues yo voy a llegar básicamente a ese nivel y colocar lo que sería el señor, encontrarme con lo que acabo de decirte, con esto es bulbo, con todo este tipo de cosas que se encontrarían a ese nivel. En el caso de las damas, en cambio, acá, ¿qué voy a tener? En el caso de las mujeres, aquí en este centro tendinoso, tendríamos, si aquí está la uretra, hacia atrás, pues obviamente voy a tener lo que sería el introito vaginal, es decir, lo que sería el conducto vaginal, la parte inicial del conducto vaginal a este nivel. Entonces, básicamente, esas serían las relaciones que vamos a tener en este momento. Como te digo, vamos a aclararlo un poquito más, porque aquí nos va a hablar que ese es el triángulo recto ureteral y o vagino rectal, ¿no es cierto? Mujer, vagino rectal es el triángulo que se encuentra aquí, ¿no es cierto? O recto ureteral. Entonces, te está tomando el nombre de acuerdo a lo que tengas acá. Si yo tengo acá solo la uretra y el recto, pues en el caso de los hombres, pues sería el triángulo recto ureteral. Sí, y en el caso de las mujeres, pues al encontrarme con el introito vaginal aquí a este nivel, me voy a encontrar con un triángulo que sería el vagino rectal, ¿no es cierto? A los lados, aquí, a los lados del ano, aquí voy a tener una fosita que es la fosita isquioanal. En este punto, ¿no es cierto? A los lados. Hay una pequeña fosita lateral, ¿no es cierto? No sería anterior, sino lateral aquí, una fosita. Esa fosita lateral básicamente es un tejido graso que se acumula a ese nivel y lo que tiene ahí la fosita isquional es el plexo pudendo. El plexo pudendo. ¿Que dónde vino el plexo pudendo? Ya te puedes imaginar, arterias pudendas que están llegando a este nivel, ¿sí? Que vinieron del plexo hipogástrico, que vino por la ilíaca interna y me dio las pudendas y va a llegar ahí. No se preocupe que todo eso también igual lo vamos a estar. No lo topo ahora porque necesitamos saber un poquito también de la anatomía de riñón, uretra para poder entenderlo mucho mejor. Entonces lo vamos a topar ahí y lo vamos a relacionar básicamente con todo. Y básicamente ¿qué es lo que se va a relacionar en la parte posterior? Aquí nuestro amigo Don Recto en la parte posterior simplemente voy a tener una prolongación y voy a tener los mismos espacios que se encontraban acá, ¿te acuerdas? Teníamos el tabique se prolonga un poquito más hacia acá abajo, acá voy a tener básicamente la parte inferior del globus, que ya lo pusimos hace rato, ¿no es cierto? Y voy a tener estos mismos espacios que se encontraban acá en la parte posterior del recto, así que no hay mayor historia por ahí. Wop, shooby wop, shooby wop, shooby dooby wop, shooby.